Hola Lorcito, pues ¿cómo están? Pues si tú todavía no me conoces, yo soy Miss Learn y pues bienvenidos a un nuevo video. Y si tú todavía no me conoces, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo. Y como ya se dieron cuenta por el título del video, pues comencemos. Todos te pido que te unas a la familia Lorcito suscribiéndote con la campanita con las notificaciones activas y sabrás cuando subo un nuevo video. Las familias diferentes son las que entran en el cuadro tradicionalista, es decir, papá, mamá e hijitos. Lo diferente podría implicar una familia integrada o con padres solteros o con nuevas parejas, por medio de hermanos y hermanas, mazos. Entre una de las dudas más frecuentes en las mamás y papás solteros es que saber si quién está a cargo del hijo de asumir ambos roles. Esto es parcialmente cierto, si tienen la responsabilidad de las funciones de los dos, pero desde una visión igualitaria al materna y tradicional. Ya no funciona, es decir, la mamá que es solo y consultora cariñosa, cómplice, como tampoco podemos pensar en que los papás deben ser solo autoritarios y rígidos, y casi de miedo de hoy por hoy las reglas están diluidos. Las mamás son más rígidas y los papás más cariñosos, en el término medio en que ambos casos será lo mejor para un hijo. Los hombres y mujeres deben ser conciliadores y también una figura de autoridad y tener claridad ante este tema de ubicación, es decir, padres solteros, no es tan delicado o significativo. Una mamá soltera no tiene que ser padre y madre a la vez. Tiene que ser lo que es, una madre soltera, comprensiva, cariñosa y firme en la educación de sus hijos. Conceptualmente, la función del papá se ha enfocado en enfatizar los valores y la jerarquización de lo que está bien o mal, mientras que la mamá es la parte afectiva. Siempre me he cuestionado si no deberíamos pensar en que las mamás también deben señalar lo que está bien y mal, y los papás construir una parte afectiva. Si lo vemos sin apasionamientos ni dramas, ser padre soltero no debería ser distinto a cuando tiene un marido o esposa a tu lado. No hay diferencia, lo correcto o incorrecto lo es con o sin pareja. No hay una modificación real en este tema respecto de un manejo como el que estoy proponiendo. Si bien es cierto, el padre que vive con el niño tiene una carga mayor de trabajo, esto no significa que deba cambiar. Simplemente tiene bajo su responsabilidad una mayor cantidad de actividades. Hay una frase que utilizo con frecuencia que escuché en la radio y define muy bien lo que intento decir sobre este tema. Si tú educas a un hijo como que algo le falta, ten por seguro que algo le faltará y tendrá un grave vacío de por vida. Muchos padres solteros suelen educar a sus hijos como que si algo les faltara, o porque no tienen a papá o no tienen a mamá. A eso le llamo el de pobre de Carlos. No tiene papá y vive en casa de sus abuelos y pobrecito su padre. Es un irresponsable y suele decir que la familia, cuando proveníamos a un niño, le generamos una especie de este vacío que no se llena con nada. La gente cree que cuando crece ese vacío puede ser llenado de alcohol, de sexo, con drogas, dinero o éxito, pero en realidad nunca se va a llenar porque esa idea se fue desgastando durante toda su vida. Y aún tenía todo porque lo que yo podría ser feliz si yo fui educado así, siempre lo voy a tener. Ese tipo de sensación de que algo me falta, y si yo educo a un hijo, por ejemplo, como que nada le falta o puede tener toda la certeza de que nada le faltará, no tienes papás, le dicen al niño, perdóname, pero si tiene que no se haga cargo o no lo vea, es otra cosa. Y te imaginas queriendo, lector, la implicación que tiene de decirle esto a tu hijo, que implica de cuestionarse que de dónde vengo, que cómo nací, que quién soy, qué hago, de ese tipo de entrada. Es una connotación muy negativa. Y si eso no está presente, el papá o la mamá, o están las abuelas, los tíos y los amigos, esto tiene mucho que ver con ese tipo de tema de la resiliencia. Con las estrategias del Pacheco y del canal 11 aquí, y si nos tocó vivir, y no solo eso, también debemos tener esas funcionalidades y además estarte felices, y no aparece la condición que vas a dejar de ser feliz. O si hay adultos que suelen presentarse con la credencial
de haber sido pobre, y llegan estos hijos a los consultorios, por ejemplo, diciendo de que déjame decirte que mi papá nos abandonó cuando tenía 3 años, por ejemplo. Y técnicamente yo podría decir que, pero estas frases dan una alerta y que están frágiles y que están muy dolidos. Y otros de estos tipos de justificaciones de estas conductas a través de eso, por ejemplo, pueden ser alcohólicos o porque mi papá nos abandonó cuando los niños tenían 3 años. 3 años cambió de pareja rápido y porque mi papá nos abandonó. El manejo de límites, reglas y autoridad cuando hay un divorcio o separación de por medio se debe llevar a cabo en el mismo sentido que si estuvieran juntos los padres. Hay una frase que menciono con frecuencia: hay que hacer con la realidad lo posible y no lo imposible, es decir, lo que se pueda y con lo que tenemos. Aunque una pareja se ame, ponerse de acuerdo en la educación de sus hijos resulta complicado. Eso no tiene que ver con el amor, sino con que cada persona creció en entornos distintos y por lo tanto tienen ideas diversas sobre la educación. Si quienes viven juntos tienen diferencias al respecto, cuando los padres están separados, los desacuerdos se acentúan considerablemente, sobre todo si hay enojo y resentimiento. En este sentido, mi recomendación es generar acuerdos en un mismo sentido, para que ambos corrijan comportamientos indeseables. Hago énfasis en este tema en el capítulo de los qué es decir, si los papás están en frecuencias distintas, uno está en FM y otro en AM, por ejemplo, por más que se muevan de estaciones, jamás se encontrarán, pero si ambos logran estar en una misma frecuencia, solo tendremos que moldear algunas cosas. Dicho en otras palabras, si ambos quieren lo mismo, el bienestar de los hijos, solo deben encontrar, moldear o respetar los estilos. Si la pareja se mueve de postura para que las cosas no sean como uno u otro quiere y se logra entender las diferencias por él bien del hijo, todo será más simple. En el caso de los divorcios o separaciones, ese es el manejo que propongo para respetar y crear acuerdos en común. Lo anterior es ideal en el mundo de Walt Disney. Sin embargo, es un hecho en que si los acuerdos y el respeto no se dieron cuando los papás viven juntos, será más complejo cuando estén separados. Cuando una pareja se separa, una de las recomendaciones de hoy es que cada quien se haga cargo de sus responsabilidades. Muchos papás dicen que es muy difícil y sí es desgastante, pero no por ello vamos a dejar de asumir nuestra parte. Algunos papás son permisivos con 3 meditaciones, lo hacen muchas veces, es para molestar al otro, lo que por supuesto irrita a la expareja, pero también afecta directamente al hijo. Eso nos lleva a una determinación muy importante. Si yo en verdad estoy trabajando de educar y formar a su hijo, le tendré que hacer aún en contra de lo que el papá o la mamá permita. Nosotros debemos de hacerlo al margen de lo que es desgastante y que pueda ser de la última instancia. Nuestros hijos tendrán que aprender con quién sí y con quién no pueden hacer determinadas cosas. Imaginémonos el siguiente diálogo, por ejemplo, con un niño que es que mi papá sí me deja hacer esto. Y responde el hijo, ¿quién dice? La mamá, mi papá. ¿Y quién? Mi papá. Ah, perdón, yo soy tu mamá. Te dejará, pero yo en casa de tu papá. Las reglas así, pero aquí las reglas son otras y quizás no son agradables. Pero lo que voy a decir es que realmente los niños tienden a idealizar al papá con el que no se vive por 2 razones principales. Primero, porque existe el miedo de que se vaya para siempre. Y el segundo caso es que porque mi papá está como de vacaciones con él, que no hay tantas reglas ni normas, no hay regaños y con quien no se discuten la hora de acostarse ni de toda la rutina diaria. Además de todo, esto que yo ya de por sí es complicado, cuando los hijos visitan al papá en el que no se vive, suelen regresar muy rebeldes, muy destructurados y el trabajo que se hace
durante toda la semana para poderlos educar, parece haberse perdido. Esa es una de las cosas muy comunes de que el papá o que con el pequeño, sin embargo, las situaciones se tienen que asumir de alguna manera o porque hay de otra, de que lo debemos hacer en estos casos. Es muy claros sobre las diferencias entre una casa y otra. Por ejemplo, allá se permite, acá es otra regla, es de otra norma. Es decir, ser firmes y claros con ese tipo de reglas de convivencia. Y la diferenciación no solo entre una casa y la otra, también entre un padre y el otro. Como si el niño tuviera una maestra de español, por ejemplo, que es muy estricta, y una de inglés que es más permisiva, y que cada profesora tiene sus propias reglas, y así es como nosotros lo tenemos que trabajar con los niños, y para que así ellos aprendan si con quién no se hace ese tipo de ciertas cosas. Es deseable en que existen acuerdos entre las parejas, pero también es claro que no siempre se den. Muchas veces se establece una guerra a través de los hijos, donde los niños se convierten en una espada para atacar, en escudo para defenderme o en moneda de cambio para negociar. Son errores que no debemos permitir. Es muy común que los padres se lleven a los hijos entre las patas, sobre todo el anteponer las emociones a la razón. Dicen que no quieren lastimar a sus hijos ni afectarlos, pero anteponen su enojo y resentimiento al bienestar de los pequeños. Los hijos no tienen la culpa de los papás que tienen, y es responsabilidad de ambos de llevar la relación más light posible para evitar que los problemas entre ambos crezcan. La recomendación, repito, es que los papás lleguen a un acuerdo. Es ideal que si no se da, cada papá tiene que continuar haciendo lo que le corresponde, tal vez anteponiendo los hijos de a de veras a los enojos y las emociones. Esa sería la principal sugerencia en relación a los divorcios y los acuerdos. Espero que les haya gustado este video y lo hayan disfrutado, y recordarles que les estoy mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones y me manden sus capturas de pantalla por mensaje directo en cualquiera de todas mis redes sociales. Y comenzamos con los saluditos de esta semana, y son Oscar Aguilar, Jennifer Stephanie, Rebeca Haliday 7, Arneque Haliday, Marcela Aguilar, y muchas gracias. Y yo soy Miss Lauren y nos vemos hasta el siguiente video.